¿Sí? Entonces, bienvenidos a la sesión del 2 de marzo del año 2022. Y pues bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante y en el cual precisamente se supone que es donde se basa el por qué hacemos simulación todos y como educadores en simulación, pues es lo que estamos promoviendo, que es sobre todo la cuestión de simulación y seguridad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los criterios que se evalúan durante un examen de certificación de educadores es conocimientos, aplicación, limitaciones, problemas y forma de solucionar situaciones que implican la cuestión de seguridad del paciente, y yo lo agregaría aquí más que del paciente, de los participantes a las diferentes actividades de simulación. Entonces, creo que esta sesión va a ser mucho más productiva si precisamente vamos platicando acerca de diferentes situaciones que normalmente se pueden ir viendo en un programa de simulación. Escuchamos desde los diferentes puntos de vista que tenemos gente de varias partes de América, es muy bueno eso, y diferentes contextos, porque algunos trabajamos en universidades, otros en hospitales, otros con enfermeras, otros con doctores, y pues ir escuchando precisamente cuáles serían sus propuestas para resolver algunos de los escenarios y casos que voy a presentar ahorita a continuación, y que con eso como educadores recordemos que la idea es, cuando uno se certifica, no es para ser educador en medicina o educador en enfermería, sino en simulación, y que pues en el contexto en que uno lo pongan, pues más o menos sigamos las mismas líneas, las mismas reglas de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar platicando un poquito acerca de qué tipos de seguridad, qué tipos de situaciones de seguridad son los que ustedes han identificado en sus años de experiencia en el área de simulación, que se tienen que tomar en cuenta al momento de primero diseñar una actividad de simulación. ¿Qué tipo de situaciones de seguridad han identificado ustedes de esto? Ya alguna vez no lo Estoy tomamos muy en cuenta, nos faltó entrecortado. eso, por eso ya lo hacemos ahora mejor de esta manera. Eso es a lo que me refiero, y qué tipos de situaciones de seguridad hay que considerar. Adelante. Ok, voy a empezar con un ejemplo sencillo y tal vez de ahí Ah, arrancamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, un ejemplo sencillo de seguridad, seguridad física de los participantes. ¿Qué es lo que de repente se nos llega a pasar a casi todos en algún momento cuando estamos haciendo, diseñando, planeando una actividad de simulación? Que al final del día sigue ¿puedo siendo hablar? una cuestión bastante real y existen riesgos reales del mundo real mientras estamos llevando a cabo una actividad de simulación. Hola, Hola, hola. hola, Hola, hola. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, ejemplo de esta cuestión de seguridad física. Alergia a materiales. Yo lo sé, ese es un riesgo bastante real, ¿ok? En el mundo real, pero que en simulación no estamos exentos de ese riesgo. Espero que nunca les haya pasado, pero sí, ahora sí, es también la hora de las confesiones de los errores que hemos cometido en simulación. Este, en algún momento, y me arrepiento muchísimo, y a partir de ese momento fue como aprendimos, de modo, con un error, que uno de nuestros queridos participantes no nos informó que era alérgico al látex. Y todo el material, guantes, ondas y todo eso, son mucho más baratos los guantes de látex que los de nitrilo. Entonces, este chico, con tal de no reprobar su examen, con tal de no conflictuarse, no dijo nada. Y él dijo, pues bueno, el escenario requiere que me ponga guantes, me pongo guantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Obviamente a los 10 minutos el hombre era una roncha con patas, o sea, el pobre individuo estaba todo edematizado y antes no cayó en un choque anafiláctico, lo cual obviamente hubiera sido algo muy, muy grave. No pasó más que de la anécdota de el alumno que se nos enronchó, pero no debe de pasar eso. Ese tipo de situaciones es una cuestión de seguridad muy importante. Entonces, primer aspecto de seguridad es seguridad física. Un ejemplo, los guantes y el material, de qué están hechos y si hay o no hay un riesgo, ¿de acuerdo? Venga, la hora de las confesiones. Tiene que decir, un amigo me contó, no tiene que ser de su, de su centro de simulación alguna cosa fea que haya sucedido con seguridad física. No, yo la verdad que con seguridad física, lo que pasa es los escenarios como que
o son muy sencillos, o por ejemplo las veces que hemos ido con estudiantes a centros más grandes, pero como que ya está todo muy, digamos, o sea, por lo menos nunca pasó nada las veces que hemos hecho simulación. Pero en función de esto de un amigo me contó, em, Galindo, que es el que está en el centro de simulación de ATSA, él cuenta una vez que tenían que intubar al maniquí y había problemas para intubarlo y una de las personas que estaba ahí era lo que le había pasado al padre, o sea, se había muerto, creo que el padre, por un error o una demora en la intubación, y entonces dice que la persona, ahí, o sea, eso sería la parte de seguridad psicológica, ¿no? Que quizás, bueno, son cosas que a lo mejor hay que hablarlas antes, a lo mejor en el pre-briefing, hacer un espacio, ¿no? Si uno va a presentar una experiencia como la que a veces hemos visto esto, bueno, che, se va a morir, el simulador se va a morir, quizás son cosas que hay que hablar o incluso planificarlas desde el pre-briefing, ¿no? De quizás si hay algún participante que haya estado cerca o haya sufrido alguna experiencia desde ese lugar. Muy bien. ¿Ahí qué tipo de seguridad es la que estaríamos cuidando, Rosana? Si no es esto, eso no va tanto en seguridad física, sino en No, no, seguridad. por eso dije, yo de seguridad Así física, es. la No, verdad no, no, que no, no, está muy no. bien. Entonces, ¿cómo se Claro, llama ese tipo de esto es seguridad? seguridad, entiendo que es seguridad psicológica, no sé Perfectamente bien cuánta. contestado. Muy bien, perfecto, muy bien. Ese es un extraordinario ejemplo de seguridad psicológica. Y es muy importante, y sí ha pasado ese tipo de situaciones. Es un escenario muy frecuente cuando usamos pacientes estandarizados en situaciones de comunicación de malas noticias, en una situación así, que a veces no medimos este tipo de riesgo. Yo lo sé, como personal de la salud, o sea, aunque me hayan pasado miles de tragedias en mi vida, pues eso de todos modos lo tendré que superar frente a un paciente, aunque me ponga a mí muy ansioso, una situación que hubiera sido muy personal. Yo lo comprendo que eso es en la vida real. Pero si una de las prioridades por las cuales hacemos simulación es buscar la seguridad de los participantes, buscar la seguridad de los pacientes, pues no los pongamos en un riesgo de entrada. O sea, ya habrá una oportunidad mejor estructurada de hacerlo. Y ahora, ¿qué otro, por ejemplo, riesgo físico o psicológico se han enfrentado o conocen ustedes? Ricardo, adelante. Am, es más bien preventivo el hacer firmar a los participantes un contrato. Por ejemplo, después de una simulación, teníamos el debrief y teníamos a un doctor visitando la universidad, pero el doctor no sabía que era una simulación de cometer un error. Entonces, durante el debrief, el doctor se mostró frustrado y atacó al estudiante que había cometido el error y lo había hecho sentir mal, diciéndole, hey, tú cometiste el error, eso nunca se debe hacer, ¿quién te enseñó? ¿Quién? Y atacándolo de varias formas. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que prevenir eso haciendo filmar a todos los participantes y a todos los que iban a participar en la simulación de nada más los que tienen el certificado o están experiencia haciendo debrief, pueden hacer el debrief y los demás tienen que nada más someterse a no hacer comentarios así. Okay, muy bien, eso es un muy buen ejemplo acerca de la preparación previa que se tiene que tener de todas las personas que van a formar parte del equipo de simulación. Aquí, ¿cuál sería una forma que como educadores en simulación podemos lograr que esto suceda? ¿A alguien se le ocurre algo? No, yo no entendí bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? No, yo tampoco. Ok, perdón, tal vez no lo expliqué No. muy claro, mil disculpas. El hecho de que tengamos de repente personas de que a lo mejor no están con la preparación adecuada o que no estuvieran capacitadas o que no hubieran comprendido por dónde iba y tener estas consecuencias que a final de cuentas implican ya un riesgo a la salud psicológica de los participantes, como educadores en simulación a cargo de un programa de simulación, ¿cómo lo evitarían ustedes o cuál sería una medida para evitar toda esta situación?
Yo lo que entiendo quizás es esto de que todos los que vayan a estar implicados en la actividad de simulación, yo creo que tienen que tener acceso al diseño de la actividad, ¿no? A todo, al tema de los objetivos, el tema del, digamos, bueno, el título, en qué se basa, quiénes son los responsables, los referentes que van a guiar o que van a participar. Porque la vez pasada estábamos hablando del debriefer y el co-debriefer, que quizás es alguien que es particularmente especialista en algo, pero que no forma parte habitual de quienes son los que están en el centro o en el programa de simulación. Entonces me parece como, eso me parece fundamental, ¿no? Darles previamente que todos tomemos conocimiento, socializar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que hay previsto, quiénes son los que están a cargo, los responsables, los que van a intervenir. Y bueno, no sé, se me ocurre eso. Perfectamente bien contestado, Rosana. ¿Cómo se llama todo eso? Un manual de procedimientos. Yo lo sé, yo no soy para nada fanático de la burocracia ni de estar llenando miles de hojas y papeles, pero la realidad, y eso creo que es algo que podemos comprender todos nosotros, si no ponemos claro y por escrito las reglas, va a ser bien difícil que alguien siga las reglas o siga lo que nosotros se supone que estamos planteando. Pongo como ejemplo aquí para mis profesores en la universidad de que es como si nunca, digo, no sé qué tan popular sea en Centro Sudamérica el fútbol americano, pero si alguna vez han visto un partido de fútbol americano, pues la verdad es de que si no comprendes las reglas no entiendes ni por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, y por qué se le pegó al otro y por qué se tardan tanto. O sea, ¿y qué pasaría si pones a jugar fútbol americano a gente que nunca ha leído las reglas? ¿Quién sabe qué cosa rara harán? Se pusieron el uniforme y se agarraron a golpes. Pero quién sabe qué cosa rara hicieron, que eso no era jugar fútbol americano. Entonces, pongo el ejemplo de este deporte porque tiene miles de reglas muy raras y que si te brincas una, ya no funcionó esto. Fútbol, soccer es un poco más sencillo. Soy un poco más fan del soccer, pero bueno. Entonces, pensando de esa manera, nosotros como educadores o como responsables de un programa de simulación, pues parte de lo que tenemos que desarrollar y trabajar dentro de nuestro trabajo es un proceso, un programa, un manual de procedimientos, que como acaba de decir Rosana, bueno, a ver, tengo que definir quiénes son los que sí están autorizados o quiénes son las personas que van a hacer las actividades o qué tipo de actividades, quiénes pueden o no pueden utilizar ciertos aparatos o equipos del centro de simulación. ¿Qué tipo de seguridad sería esa? De definir quién puede o no puede utilizar un equipo de simulación y por qué sería importante. Venga, empiezan las anécdotas. No sé si será algún tipo de seguridad laboral o algo, no sé. Sí. Muy bien. Y seguridad física. Y física también. ¿Alguno de ustedes les ha tocado una persona con muy buenas intenciones y con mucha iniciativa que se emocionó porque llegó el aparato nuevo y las instrucciones después las leo? Lo saco de la caja, yo lo sé armar, yo lo sé. Sí, yo lo sé todo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Generalmente. Se rompe el equipo. Claro. Lo rompes, lo desconfiguras, lo descalibras y la verdad es que muy pocos programas de simulación tienen un presupuesto tan generoso como para, bueno, qué bueno que compramos dos, o sea, es muy raro esa situación. Y ya quiero ver como educadores o responsables del programa cuando tenemos que ir con nuestro director y decirle, ¿nos puede comprar otro? Porque es que fíjese que es que no sabía cómo usarlo, pero pues con la mejor de las intenciones, pero se echó a perder. ¿Ok? Entonces hablamos de seguridad física, porque obviamente pudo haber salido alguien lastimado de una cuestión así, o también hasta seguridad económica de nuestro programa de simulación, porque incrementa muchísimo los costos de un programa no tener gente capacitada o no tener claro quién puede y no puede usar ciertos aparatos. Entonces, eso es parte de la seguridad que también tenemos que cuidar nosotros como educadores en nuestros programas de simulación. No es así como que tú eres el jefe y ya te lo sabes todo y tú eres el único que lo puede usar. No, sino pon claras las reglas. ¿Quién puede, quién no puede, bajo qué circunstancias se puede y por qué lo quieres hacer así?
Sí, entiendo que habría como una seguridad, digamos, para los recursos con los que cuenta el centro, ¿no? Porque, o sea, también digamos, por un lado el simulador, pero también puede ser las cosas que participan de esa actividad de simulación, en general los recursos, ¿no? Que a veces pasa, todo es económico, pero, o financiero, pero el tema es, por ejemplo, también que hay veces que, nosotros lo vemos acá en Argentina, ¿no? No es que incluso le pido y me compran otro. No hay posibilidad. Quizás lo que se compró hace 2 o 3 años con el dólar a 50, comprar hoy con el dólar a 200 es imposible. Entonces, son cosas que uno dice, lo perdí, se perdió, no vuelve más. Exactamente. Y digo, es muy triste, pero digo, eso pasa no nada más en América Latina. Eso sí te lo aseguro que América, Europa, Asia, en todos lados pasa. En idiomas diferentes, pero pasa en todos lados. ¿Algunos de ustedes les ha tocado gente que se lleva cosas? Una jeringa, unas gasitas, una sondita, ¿Qué tipo de seguridad es la que se está poniendo en juego ahí, A doctores, mí, enfermeras y todos los demás? Perdón, es que a todo el mundo le acostumbra decir doctor, pero ¿qué tipo? Simulacionistas, educadores en simulación, ¿qué tipo de seguridad es la que se está perdiendo ahí o tenemos que cuidar? Adelante, adelante, alguien estaba a punto de participar, perdón. Ay. No, yo lo que te iba a comentar es que sí, a mí lo que me ha tocado, no estoy hablando del tipo de seguridad, porque es una seguridad que uno la debe de tener en el centro. Yo tengo cámaras vigilando todas las áreas en las que se están participando cuando se utiliza. Pero sí, lo que sí me ha tocado es que estamos haciendo escenarios de simulación con diferentes departamentos, traumatología y cirugía plástica, y nosotros nos hacemos responsables de entregarles un kit, que es lo que ellos van a emplear. Entonces, de repente llegaban los alumnos, no, yo traigo mis gasas, no, yo traigo porque se lo llevaban de urgencias. O sea, sacaban cosas de urgencias para llevárselo. ¿Cuántas veces habrán sacado cosas de mi departamento para llevarse a otro departamento? Pues no lo tengo contabilizado, es la verdad. Pero sí sucede y sucede frecuentemente. Pues es una seguridad física que se debe de controlar en todos los centros, ¿verdad? Así es. Y sobre todo porque estoy seguro casi todos los programas de simulación optamos por que es una alternativa económica y una alternativa también para aprovechar los materiales. En nuestro programa de simulación utilizamos muchas cosas que ya caducaron. Es decir, Sí, gasas que obviamente, pues bueno, no las vas a poder usar para hacer una curación porque pues el empaque está medio roto, está medio feíto, pero pues al final de cuentas están las gasas ahí dentro. Oye, y una sonda que pues ya caducó, o sea, la fecha de que podías usarla ya caducó. Bueno, podemos usar esa. Medicamentos que también igual ya caducaron hace un año. Bueno, sí se tiene, o sea, no va a ser para uso de una persona, pero podemos usarlo en simulación. Y aquí va una parte importantísima y digo, esto no es tanto para la educadora en simulación, pero si alguno de ustedes quiere acreditar su programa de simulación, uno de los requisitos que nos exigen, no nada más la SSH, en Europa, en Asia, en todos lados, es tienes que etiquetar todo con un letrerote indeleble y que no se pueda despegar de ninguna forma que diga para usarse en simulación. ¿Qué haces? Digo, y es muy triste, pero sí ha pasado, y eso ha pasado. No, en México, bueno, no tengo tan, bueno, sí tengo un caso muy triste que tengo una teoría de qué pasó, pero cuando menos hay más documentos en Estados Unidos. Gente que se ha llevado del programa de simulación de donde se estaba entrenando medicamentos pensando que eran medicamentos reales. Y obviamente las consecuencias que eso lleva. ¿Ok? Un caso así, tengo yo esa teoría. Que presentaron en mi país, de que seguramente se enteraron en todas sus partes de las famosas quimioterapias de agua, de que hubo un caso así de que compraron quimioterapias y que resultó que no eran quimioterapia, era agua, lo que estaban comprando. La teoría que yo tengo acerca de ese caso fue de que, queriendo pensar que no fue una mala persona la que hizo esto, sino más bien alguien ignorante del caso, si uno se metía directamente a buscar en internet el medicamento, sí aparece, hay una compañía muy grande que vende propiamente las versiones de los medicamentos reales para simulación. Y obviamente, pues cuesta muchísimo más barato que el de veras.
Claro. Entonces, es altamente probable, quiero pensar, que esta persona, por no gastar tanto, compró esa versión que pues obviamente no era la de veras. O sea, tiene las etiquetas y todo, pero pues era de simulación, no era real. Entonces, hay muchos casos así, hay muchas situaciones de ese tipo. ¿Qué estaríamos ahí viendo? Seguridad física, seguridad de todos nuestros participantes. ¿De qué manera, aparte de las etiquetas que ya vimos por acá arriba, que Ricardo nos estaba presumiendo que él sí etiqueta todo para simulación, ¿verdad? Sí, sí Eso. nos ha pasado eso muchas veces. Si nos puedes mostrar tu etiqueta, Ricardo, estaría padrísimo. Estaba tratando de quitarle lo borroso a la imagen, pero no puedo. No te preocupes. Bueno, a ver si se puede ahorita ratito, pero bueno, ahorita sí nos estaba mostrando ahí de que sí tenía estas etiquetas. Ok, ¿qué otras medidas se les ocurre a ustedes que tendrían que poner dentro de su programa académico, dentro de su manual de procedimientos para garantizar este tipo de seguridad? Sí, nosotros en particular tenemos, aparte del manual de procedimientos, un reglamento de la universidad y del centro de simulación. Entre otras cosas, aquí se incluye que no se puede pasar a las áreas nada más. El estudiante, por ejemplo, o quien llegue a simulación, sus pertenencias, bolsas, etcétera, las va a dejar en un lugar, es decir, a las áreas de simulación no se puede pasar con ninguna cuestión personal de bolsas y demás, inclusive para evitar también que suban bebidas, porque en ocasiones se han derramado bebidas o líquidos, o inclusive tan sencillo como un bolígrafo, la tinta, manchan los simuladores, la piel y demás, y entonces todo esto se evita de esa manera. Inclusive nosotros como trabajadores de ahí, pues hacemos lo mismo para que el estudiante también lo vea como una conducta a seguir y en este caso no cometa esos errores. Y tenemos en la entrada del laboratorio también un guardia de seguridad que también se encarga de revisar y de tener en cuenta todas estas cuestiones desde un punto de vista preventivo. Perfecto, doctor Cupo, muy buena medida. Y pues, felicidades, Laura, por ese control que están llevando. Lo Gracias. que comentó hace rato Nidia se me hizo muy buena idea. Realmente tener ya preparado el kit propiamente para cada actividad y ya saber que hay, igual que la cuenta de gasas en una cirugía. Te entrego 5 gasas, me tienes que devolver 5. Si quedan 4, se nos perdió una y eso no debe de estar pasando. Entonces, esa es una muy buena estrategia para evitar tanto el robo como, no tanto por lo que cuesta la ampolleta, sino más bien evitar que vaya a ser mal utilizado ese material, ese equipo y las consecuencias que eso puede tener. Adelante, doctora González. Hola, buenas noches. En la Sociedad Mexicana de Pediatría lo que también hacemos es el instructor se queda hasta el último para revisar que todos los materiales estén completos y entrega personalmente todo lo que serían las computadoras o los controles de las televisiones, que es lo que más puede en caso de perderse. Y la otra situación es que no dejamos que durante los recesos queden alumnos en las salas de entrenamiento. Si van a salir a un pequeño desayuno, salen todos, el último en salir es el instructor nuevamente y es el que permite o no la salida de las salas para evitar eso de me quedé a practicar de más y ya dañé un maniquí porque no sabía hacerlo, por ejemplo, o me gustó la pieza en T y pues como es portátil, las que nosotros usamos el ñoti en las salas, como es portátil, pues me lo llevo, ¿no? Entonces tratamos de, si están etiquetados los materiales, de tal forma que es el instructor titular el responsable de todos los materiales. Entonces, pues nos toca andar cuidándolos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, ¿qué otra cuestión, por ejemplo, con respecto a materiales, a equipos, se les ocurre que pueda ser un riesgo para los participantes, los instructores, desde el punto de vista físico? Adelante, doctora. Los bisturis, las hojas de bisturí, Ok, los todos punzocortantes. punzocortantes, todos, Definitivamente, esos sí son, absolutamente. aunque estemos en simulación, cortan. Sí, Perfecto. exacto. Muy bien, perfecto. Y doctora Nidia, perdón, también quería participar. Sí, hay que tener muchas precauciones también con los monitores desfibriladores, porque, híjole, de veras se les ocurre de repente, agarran las palas y le hacen, no, eso no se hace. A ver, nomás tantito a ver qué se siente, ¿no? O Sí, sea, tuve en una ocasión, y no me lo van a creer, pero un instructor bien jovencito,
apenas está haciendo ahorita su residencia, pero sí se quiso ver cómo se sentía y se picó la descarga. Bien menso, pues claro, se cayó y no lo vuelvo a hacer, doctora. Pues no, nunca lo deberías de haber hecho. Si Entonces no es la siempre caja de ahora, toques. sí, oye, qué bárbaro. Ahora siempre lo tenemos apagado. Le digo, no, no, saben cómo se prende, pero no se prende aquí porque puede ocurrir una desgracia. Digo, ya sabemos que no se va a morir, pero es horrible una descarga eléctrica. Entonces los monitores también son un foco rojo ahí. Muy bien, doctora Coca. También preguntamos rutinariamente quién tiene alergia al látex para darles guantes de neopreno. Así es. Sí, que era también el comentario acerca del material de lo que vamos a utilizar. Adelante, doctora Nidia. Sí, fíjate que la otra cosa que, porque lo viví, y no me había percatado, la verdad no lo había pensado, es les damos un receso con café y galletas a nuestros participantes en los cursos de la CLS y del PALS. Y en una ocasión una doctora aventó la galleta. Y entonces dije yo, oigan, vayan a ver qué pasó con esa doctora, porque aventó la galleta, o sea, si están bien ricas. Y nos dice, es que soy alérgica al cacahuate. Y trae algo de cacahuate y me empezó a picar la mano. Entonces, desde ese momento está prohibido que se compren galletas que tengan nuez, almendra, aunque estén muy ricas, pero no las tengo yo en el centro. Muy bien. Es un muy buen ejemplo, de verdad. Es que parecen exageraciones, pero Sí. yo estoy seguro que Nidia, igual que a todos los que nos ha pasado alguna situación así, hasta que te pasa, es cuando te das cuenta de, híjole, hubiera hecho esto, deberíamos de mejorar el otro. Tal Eso. vez aquí un poquito como le hacen nuestros vecinos de Estados Unidos de cuando uno se inscribe a un curso, que literalmente uno tiene que firmar una carta responsiva especificando todas las alergias y ya, bueno, si tú le pusiste por escrito que no tienes alergias, pues se sirven galletas con cacahuate. Pero si viene ahí de que soy alérgico al cacahuate, bueno, pues uno como organizador, pues voy a poner en otra mesita otras que no tengan cacahuates. Está muy Sí. bien. Es el tipo de cosas que parecen como que exagerados y, ay, eso nada más lo hacen en otros lados, pero cuando ya te toca, es cuando dices, ay Dios, creo que sí lo hubiera hecho. Muy bien, el ejemplo del desfibrilador es un clásico. Ahora, ¿es útil que entonces no prendamos jamás el desfibrilador para tener la seguridad de que nadie se va a dar toques? Adelante, doctor. No, yo pienso que en algunas circunstancias, en algunos momentos también, probablemente en los inicios, cuando comienzan alguna actividad, tal vez estudiantes que por primera vez se exponen a esto, pues sí se les explica y demás, pero sí en ocasiones se ocupa darle un uso correcto, como van ellos a realizar después posteriormente, porque deben conocer el entorno, el medio donde van a trabajar y el equipo que van a utilizar, siempre y cuando previamente en el pre-briefing, incluso todo el tiempo el instructor o el profesor esté pendiente en la actividad de que no exista ningún accidente en este sentido. De hecho, nosotros tenemos esa situación, tenemos algunos, en este caso, desfibriladores que son, o la mayoría son reales y siempre se le aclara a los estudiantes y si vemos que son estudiantes novatos, pues ahí sí preferimos de inicio no encenderlos. Ya si tienen cierta práctica, conocimiento, especificándole bien desde el inicio y teniendo mucho cuidado de la manera en que se hacen las cosas, pues sí lo entendemos, lo encendemos. Igualmente, en relación a los guantes y demás, tenemos la orientación por parte de los proveedores de los simuladores que solamente se pueden utilizar con guantes de nitrilo. Y al inicio batallamos un poquitito y había estudiantes que lógicamente como el de látex era más económico, traían guantes de látex y esos simuladores se manchan. Incluso a veces habían estudiantes que llevaban sus guantes en combinación con el color de su pitufo. Eran fuchsia, eran negros, eran azules y se manchaban los simuladores. Entonces la decisión fue finalmente nosotros proveemos los guantes de nitrilo y en cada habitación hay cajas de diversas medidas y el estudiante se surte de los guantes en dependencia de la utilidad que le va a dar y sí se le aclara siempre que si alguien ante cualquier actividad forma parte de lo que se hace en el pre-briefing, si alguien tiene alguna alergia conocida, alguno de los elementos que se va a utilizar, porque a veces incluso en el moulage se pueden utilizar sustancias colorantes y demás que pueden generar también alguna reacción. Entonces se les comenta a los estudiantes para que tengan esa precaución y bueno, tomar medidas en caso necesario. Muy bien, doctor Cuco, pues excelente. Me da muchísimo gusto de que en general todos los participantes entonces sí estamos siguiendo y también estamos aprendiendo algunos detalles. Por ejemplo, esta cuestión de las galletas no se me había ocurrido a mí, pero creo que es un muy buen
tip el que nos estás dando. Bueno, tal vez sí me gustan mucho las de nueces, entonces tengamos que poner nada más el dibujito en las galletas, o pues antes de que yo venga la gente, pues nada más preguntar, ¿alguien tiene un problema de alergia a alimentos? Y pues ya, ¿no? Está bastante bien. Ahora, otra seguridad, otro elemento de seguridad en un área de simulación. Nuevamente sabemos de que todo es simulado, pero sí suceden emergencias médicas reales. Sí puedes, y no porque tú hayas tenido un problema durante tu escenario. Pues a cualquier profesor le puede dar una urgencia cardiovascular, a un chico le puede dar un ataque de asma, una crisis convulsiva, no lo sé, cualquier otra cuestión. ¿Qué se les ocurre que tenemos que cuidar entonces como educadores en simulación al respecto? ¿Qué se les ocurriría que tendrían que implementar en su programa de simulación para cubrir esa parte? Adelante, doctor, si quiere participar. Sí, bueno, nosotros también en el reglamento y el manual de procedimientos, pues se explica eso. En todo momento se va a mencionar, esto es una simulación. De ocurrir lo contrario, se les va a decir, esto no es simulación. Y nos ocurrió en una ocasión que la persona de intendencia del laboratorio, un señor de la tercera edad, pues tuvo un evento cardiovascular, un síndrome coronario agudo. Y entonces hubo que decir a los profesores, inclusive a todos los que estábamos ahí, que era un evento real, que no era una simulación, porque inclusive fue una persona que comenzó con todo su malestar en la sala, y en una ocasión se había utilizado esa misma persona para hacer una especie de paciente simulado. Entonces hubo que aclarar que era un evento real, y ahí tenemos, bueno, pues un DEA en la entrada del laboratorio, y algunos elementos de primeros auxilios. Y bueno, también muchos de los que trabajamos ahí, pues por la especialidad que tenemos y demás, pues pudieron brindar la atención a esta persona. Pero sí, lo que hacemos es eso también, aclarar que en todo momento se va a definir si es una simulación, para que no exista esa situación particular. Bien. Rosana. Sí, y yo entiendo, asociado a todo esto que estaban contando, nosotros a veces también el tema de trasladar a los alumnos hacia un centro de simulación, yo entiendo que tiene que haber un seguro que cubra la práctica, que si pasa algo en el trayecto o en esa institución que no es la habitual a la que ellos concurren, tienen que estar asegurados, digamos, ¿no? Tiene que haber algo que responda por si pasa algo, algún evento de estas características. Así es. Muy bien. Y pues prever muchas veces, digo, esto es mucho más fácil a veces en un hospital, ¿no? Porque evidentemente tal vez el centro de simulación no queda tan lejos del hospital, y pues tener el protocolo de si alguien se pone mal, cuál va a ser el protocolo para trasladarlo, o cómo le vamos a hacer para mover al paciente de aquí a el área de simulación. O incluso si hay, a veces en algunos programas tienen varios carros rojos, o obviamente algunos con material de simulación, y que el carro amarillo es el que sí tiene material real, que sí tiene medicamentos reales. Ah, ok, entonces en caso de una emergencia real, usamos el amarillo, pero no los otros. Ok, puede funcionar de esa manera. Aquí cada programa, cada centro es muy diferente, yo lo sé, todos manejamos cosas muy diferentes, y el grupo de población que damos el servicio es muy diferente. Aquí la invitación sería que en base a eso, pues cada uno de ustedes como responsables de sus programas, prevea todos esos riesgos y tenga una forma muy clara de hacerle ver a todas las personas implicadas en la actividad cuál va a ser el procedimiento en caso que pase algo feo. En caso de que alguien sí tenga una emergencia médica real durante una actividad de simulación. ¿Cuál es el camino y cuáles son las reglas a seguir? ¿Quién va a ser el líder y cómo va a funcionar esta cuestión? Eso nunca queremos que suceda. Se los puedo asegurar que cuando uno ya tiene el plan hecho, te llevas un susto, pero funciona muy bien y no pasa nada. No tienes esto, se puede meter uno en un problema muy, muy serio, y más teniendo así como, ¿y por qué si entre tantos doctores le fue mal al paciente? ¿No? Entonces, tener cuidado con eso. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, seguridad física, por ejemplo, ¿qué otra cuestión de seguridad física se les ocurre que también es un riesgo, por ejemplo, para participantes, el educador, el entorno? No lo sé. Adelante, doctora. Adelante, adelante. A nosotros nos sucedió en el centro de simulación que era un curso de ACLS para enfermería, y una de las enfermeras, en el momento de estar dando la RCP,
se movió el banquito en el que se subió y se fue de espalda y se golpeó la cabeza. La tuvimos en observación en el centro. Entonces también eso de tener muy bien evaluadas las instalaciones y los que se está ocupando, que uno cree que todo está bien, pues a veces no sucede así, ¿verdad? Y el accidente, gracias a Dios, no pasó a mayores. Así es. Otro ejemplo que se me ocurre también, por ejemplo, en un programa de simulación de otra universidad, dan un curso de atención médica prehospitalaria, o sea, lo que hacen los paramédicos a los chicos que estudian medicina, para que conozcan, pues, literalmente de dónde sale la gente que llega al hospital, ¿no? Conozcan todo el camino que pasa antes de llegar al hospital. Y creo que todo el mundo estamos conscientes, si alguno de ustedes es paramédico o bombero, seguramente lo sabrá, el entrenamiento tan rígido que uno tiene que seguir primero para, pues, agarrar fuerza y eso para andar cargando a otro individuo. Y que no cualquiera lo puede hacer y tiene una técnica muy particular. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Por quererlo hacer realista la práctica, pues sí ponían a cargarse entre los compañeros para poder hacer las maniobras. Yo lo comprendo, en el mundo real sí lo tienes que hacer, pero generalmente por eso, pues, oye, pues buscas a alguien de tu tamaño o alguien que esté físicamente preparado para cargar. Pues, ¿cuál es el riesgo aquí que estamos teniendo? Que alguien sí se lastime realmente, que alguien sí salga lastimado, porque pues realmente no es el perfil de profesionista que tú estás preparando para hacer estas cuestiones. La forma en la que lo solucionaron de esta manera fue utilizando unos maniquís, forma humana, con menos de la mitad del peso de un ser humano, pero que sí tuviera articulaciones, y para que comprendieran la dinámica y la mecánica de los movimientos, pero sin poner en riesgo, pues, la espalda, la columna de los participantes, ¿no? Entonces, tomar en cuenta a veces hasta ese tipo de detalles. ¿Quería comentarnos algo más, Nidia? Sí, ahora que estuvimos con las prácticas de manera virtual, en mi grupo me pasó que yo soy profesora de introducción a la clínica y hacemos los ECOES con pacientes estandarizados, que son mis becarios. Entonces mi becario estaba en su casa simulando que tenía un padecimiento respiratorio y empezó a tener una crisis asmática, porque él es asmático. Pues imagínate, nada más me mandó un WhatsApp y me dice, doctora, si traigo una crisis asmática, hoy pues déjame, cancelo todo, ¿verdad? Y haz lo que tengas que hacer, ni modo. Pero ahí son cosas que pues no tenía, definitivamente nunca me hubiera imaginado que eso me iba a suceder de una manera virtual. Así es. Por eso es importante también en el perfil de nuestros pacientes estandarizados o simulados, que sí tengamos claro qué patologías o qué problemas de salud tienen, y no vaya a ser que durante el escenario, como ya parece que es una anécdota común, de repente el escenario que era simulado se volvió real. Entonces, muy bueno, muy buen ejemplo. Doctora Coca, díganos. Yo creo que otras de las medidas de seguridad son cuando están bien señaladas las salidas de urgencia para evacuación en casos de terremotos, sismo o incendios, en donde están, por ejemplo, los extinguidores, en donde están las escaleras, de que si se cuenta con energía eléctrica, una planta de luz, si los elevadores funcionan o no funcionan, etcétera. Porque ya nos pasó a nosotros en alguna ocasión en que habíamos hecho el aviso de lo que se tenía que hacer en caso de sismo, y a los 10 minutos empezó un sismo. Nosotros sí salimos hacia el último, o sea, hacia el techo, porque estamos en pisos altos, pero desafortunadamente nos encontramos a un grupo de personas que venían bajando las escaleras y nos impidieron salir correctamente del área. Entonces creo que sí es muy importante eso, porque por ejemplo aquí en México sí estamos en una zona altamente sísmica. Yo estoy en la Roma, entonces ya se imaginan el terror que agarra cuando empieza un sismo, ¿no? Entonces sí damos mucho hincapié en las medidas de urgencia. Gracias. Perfecto, muy bien. Y pues ahora sí que como en los aviones, yo lo sé, los que viajamos seguido en avión ya no lo sabemos la explicación y ya es así como, ay, otra vez, pero la realidad es de que pues sí hay que ponerle atención siempre a todas esas indicaciones, y pues aunque tú ya te lo sepas, los que están ahí dentro tal vez es la primera vez que visitan tu programa de simulación y pues no saben ni para dónde correr, o literalmente si hay algún tipo de alarma particular para algo. Acá nos pasó la semana pasada, la verdad es que instalaron alarmas para incendio, y pues nunca las habíamos escuchado. O sea, la verdad es que yo nunca sabía cómo sonaban esas alarmas hasta que sonaron un día.
Y pues sí fue así como de hasta los participantes, oiga, ¿y es simulacro o sí nos salimos? Pues creo que el sentido común nos ganó y pues fue, pues, ¿sabes qué onda? Pues no sé tú, pero cualquier alarma es de que le hagas caso, entonces vámonos de aquí. Pero entonces sí es importante de que también hasta los instructores y todos estemos familiarizados con eso y sea también parte del cuidado de la seguridad del programa de simulación. Muy bien. Ok, seguridad psicológica. Ya hemos hablado acerca de vigilar precisamente hacia dónde se va a ir llevando las emociones de un escenario de simulación y cuidar cuáles van a ser los objetivos. La eterna discusión, y les aseguro que ¿cuántos de ustedes han escuchado esta conferencia plática en algún congreso de simulación? ¿Se debe o no se debe de morir el paciente en un escenario de simulación? Creo que en todos los congresos de simulación siempre hay palabras más, palabras menos, pero es una de las tantas conferencias a las que siempre hay alguien que habla de esta cuestión, ¿de acuerdo? Platiquen ustedes dentro de la cuestión de seguridad psicológica. ¿Qué se les ocurre como educadores en simulación para cuidar la seguridad psicológica con este tipo de situación? Adelante, Ricardo. Siempre sin dar el objetivo, el caso completo, dar la opción de no participar en la simulación y decir a los participantes de qué se trata en general la simulación, por si alguna vez han tenido un fallecimiento reciente en su familia o alguien que conocen y pueda desencadenar alguna emoción en ellos y que no puedan ser ellos mismos durante la simulación. Entonces es tratar de prevenir esa situación que pase durante la simulación con los otros participantes. Muy bien. Doctor Luis. Sí, igualmente coincido con ello, es decir, siempre al menos se debe tratar en la parte inicial, en el pre-briefing o la información previa que se brinda, pues dejar claros los objetivos de la simulación que se va a llevar y bueno, tener la opción también de que si el estudiante por alguna situación personal o particular que haya sufrido recientemente y que le genere algún tipo de ansiedad o dificultad, pues que tenga la posibilidad o de salir del área o de pedir en ese momento algún tipo de stop o algo. Y entonces también como instructor es importante nosotros estar pendientes porque hay estudiantes que son tímidos o que tienen alguna situación o como usted decía, el que era alérgico y no lo dijo por hacer su examen, pues a veces también se sienten un poco frustrados al informar determinada situación que están teniendo y entonces nosotros como instructores estar pendientes de las reacciones desde un punto de vista emocional que están teniendo durante esa situación que muchas veces tratan o afloran ya en el momento del debriefing, en ocasiones o en el propio escenario. Y recuerdo una vez que pusimos un escenario de cómo se mencionaban o cómo se daban las noticias negativas y entonces se puso un escenario de una familia, es decir, un par de personas que tenían una pérdida de su hijo en edad pediátrica y quien estuvo haciendo la simulación lo hizo de una manera muy real y hubo estudiantes, incluso la guardia que está en el área de simulación, pues se creyó el escenario y fue rápidamente y ya casi que estaba llamando a la ambulancia. Entonces, pues es una situación que también hay que tener en cuenta desde el pre-briefing, explicar bien todo lo que se va a realizar y que si alguien tiene alguna situación en particular, pues que lo mencione y si no, pues al menos si nos percatamos, tratar de darle la solución en ese momento. Muy bien. Rosana y después la doctora Coca. Gracias. Sí, yo esto creo que se conversó en una de las primeras sesiones y el tema pasaba por esto, ¿no? Precisamente de cuál es la planificación, porque quizás justamente la planificación tiende a que el paciente se va a morir. Entonces, tenerlo esto muy bien diseñado, planificado, el objetivo de aprendizaje y con el resguardo de todo esto que estaban diciendo, ¿no? De la planificación en cuanto al pre-briefing, de abrir, de poder charlarlo, pero siempre teniendo, yo creo que los superiores, qué es la simulación que se va a hacer y cuál es el objetivo de aprendizaje, porque el objetivo de aprendizaje puede ser válido, puede, digamos, dar validez a esta situación de que se muera, que haya el fallecimiento del simulador. No sé, creo que ya dijeron además, el resto
Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Coca, ¿quiere agregar algo más? Sí, en el programa de reanimación neonatal existe un capítulo específico de consideraciones éticas al final de la vida, en donde sabemos que el recién nacido muy probablemente tenga altísimas probabilidades de morir inmediatamente o momentos después de haber nacido. Y está perfectamente estructurada la lección de tal forma que se habla mucho de cuidados compasivos, de generar empatía con los padres, de mostrarle inclusive al producto, si lo desean los padres, ver a su recién nacido en los últimos momentos de su vida. Y también se nos habla que de acuerdo a las leyes que rigen en cada país, se tendrán normas específicas de asistir o no asistir a la reanimación avanzada a un recién nacido. De tal forma que sí tenemos que enfrentarnos los médicos a la necesidad de saber cómo dar noticias, saber tomar decisiones de cuándo no debemos de continuar la reanimación, pero sobre todas las cosas, tener una relación de empatía con los padres permanente, sabiendo que esa empatía y la información oportuna puede generar menor estrés, entre comillas, en el medio del equipo cuando estamos preparados para dar malas noticias. Entonces, el programa de reanimación neonatal sí contempla esa parte, donde después de 20 minutos de reanimación neonatal, si sabemos que la secuencia cardíaca no va a mejorar, podemos platicarlo con los padres y dejar de asistir al recién nacido. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, pues bueno, creo que quedó la respuesta clara acerca de muere o no muere el paciente, depende del objetivo de la simulación y tener muy claro el debriefing que se va a dar después de del escenario. Es también una cuestión de que como parte de la seguridad psicológica que nos puede apoyar esto como educadores en simulación, precisamente lo que todo el mundo comenta, hacer del conocimiento público de qué se va a tratar. Digo, no le vas a decir las respuestas de lo que les vas a preguntar, pero que sí tenga claro personal técnico, personal académico, participantes y todos, cuál es la idea general del tema que se va a estar viendo o de la simulación hacia dónde va. Y pues obviamente poner, por ejemplo, se me ocurre, vamos a hacer una simulación con pacientes estandarizados, pacientes simulados acerca de comunicación de malas noticias, temas difíciles, como por ejemplo, y poner todo el listado de, o sea, no vas a preguntar todas, pero, oye, pues ahí está en la lista que fallecimiento de un familiar cercano, un aborto, una violación, no lo sé, cosas así que pueden suceder. Y hacerle ver a todos los que van a participar si hay alguna situación que usted considere que pues puede ser sensible para usted, por favor háganoslo saber a la brevedad posible. Casi toda la gente, incluso aunque tenga una situación que los ponga mal, pero bueno, ya cuando menos ya sé que voy a tener que aprender incluso a manejar esa situación que a mí me hace daño, pero pues tengo que aprender a trabajar con pacientes que hayan padecido lo mismo que yo, que hayan pasado este tipo de situación, y ya es diferente la forma en la que lo reaccionan, ¿no? Aquí quisiera saber, y ahora sí que para que también nos pueda servir a todos, ¿cómo le hacen llegar o cómo se enteran su personal técnico, su personal académico, los participantes de las actividades que va a haber durante la semana en su programa de simulación? ¿Cuál es la forma en la que ustedes comunican esto y que se pueda transmitir toda esta información? ¿Tienen un pizarrón, una página? No lo sé. Adelante, doctor. Sí, bueno, nosotros tenemos lo que hicimos fue crear un calendario en un Drive, se sube, todos tenemos acceso. Igual tenemos un grupo de WhatsApp dentro del laboratorio de los profesores, instructores o asistentes y demás. Entonces, ese calendario se tiene todo el tiempo, está dividido por áreas. Por ejemplo, ahora que estamos con modalidad mixta, híbrida o híbrida y también presencial o solamente online, pues está en ese calendario el día, la actividad que tienes, los grupos, el tema y en qué formato estás, si estás presencial, si estás híbrido, si estás online. Pero aparte de eso, siempre previamente se preparan los escenarios, entonces tienes que tener una comunicación constante con los asistentes que te ayudan a organizar y a preparar
todo el mobiliario y todo. Por ejemplo, si vas a hacer un escenario de gine donde está involucrado el parto y el simulador va a sangrar y vas a tener ahí también haciendo de manera simultánea la resección por parte del pediatra del producto cuando ocurre el alumbramiento, entonces pues se coordina todo ello y es de conocimiento de todos los que están involucrados en ello. Entonces, de esa manera es como lo tenemos y eso está calendarizado, incluso los temas por rotaciones como forma parte del currículum de la carrera de medicina, pues los temas por rotaciones los tenemos. Inclusive la asistente que tenemos en el laboratorio, pues ella tiene impreso todos esos temas y si hay alguna duda o algo, pues es muy fácil de aclararlo de esa manera. Perfecto, doctor. ¿Alguien más tiene algún otro sistema o alguna otra forma en la cual precisamente todos están en el mismo canal en su programa? Ok. Creo que afortunadamente las herramientas tecnológicas sí nos han ayudado muchísimo para poder tener un poquito mejor control con esto. Perdón, doctora Nidia, adelante. No, era nada más de lo mismo. Lo que pasa es que en el centro de simulación que tenemos nosotros en la facultad, participan diferentes grados escolares y cada uno se maneja independientemente. Lo que más usamos es lo que es en propedéutica, pero ahí está calendarizado y los profesores tienen de conocimiento previo la práctica que se va a llevar a cabo y el material que se va a utilizar y lo que ellos van a tener que hacer durante la práctica. Entonces, como esto ya está con un calendario y está en el temario con las actividades desde el inicio del curso, tanto los alumnos como los profesores tienen el conocimiento con antelación. Muy bien, perfecto. Entonces, creo que ahorita con lo que hemos estado platicando ahorita durante esta sesión, tal vez, le vayan a agregar un poquito más de información a algunos aspectos de, de las actividades a partir de ahora para, oigan, por cierto, cuando vamos a hacer tal cosa, tomen en cuenta estos puntos o agréguenle un poquito esto para que esté más seguro todo lo que estamos haciendo ahí. Muy bien. ¿Qué otro aspecto de seguridad psicológica se les ocurre aparte de esta cuestión de escenarios que confrontan al participante a una situación difícil? ¿Qué otras cosas ponen en riesgo o en alguna situación difícil la cuestión psicológica de los participantes? Doctor Pupo. Bueno, no, yo iba a comentar con respecto a lo anterior también antes de ya pasar a lo otro, que igualmente tenemos unas fichas de sesiones donde ahí está escrito todo lo que se va a realizar. Por ejemplo, si es cateterismo vesical, en esa ficha de sesión está tanto la parte técnica como la parte del instructor, lo que tiene que hacer y se describe detalladamente todo. Y eso porque no siempre vamos a dar las mismas sesiones, entonces muchas veces todos damos muchas de las sesiones, entonces para lograr una estandarización están esas fichas de sesión donde el ingeniero biomédico, el asistente, el médico, todos los que están involucrados siguen al pie de la letra cada uno de esos pasos o al menos se acercan lo más posible a cada uno de esos pasos y es la forma en que tenemos también de estandarizar esta cuestión. No sé si en relación a lo otro que mencionaba, o no sé si tiene que ver mucho, pero bueno, yo quería también relacionar un poquitito la seguridad con la ética. No sé si entre aquí a jugar. Adelante, Pienso que sí, que adelante. tiene un valor importante. Y a veces, pues, tenemos que tener en cuenta también como instructores en simulación los elementos éticos en la propia seguridad del paciente y también de esa persona que está en formación, sea médico, enfermero y demás porque me ha tocado en algunas sesiones, dígase, por poner un ejemplo en que he tenido esa situación, estamos viendo una destreza que es cateterismo vesical o tacto rectal, y entonces muchas veces en la propia introducción y en la forma en que vamos rompiendo el hielo de la actividad, pues yo les suelo preguntar a los estudiantes, bueno, ¿han tenido ya algún acercamiento? ¿Tienen conocimiento de lo que vamos a hacer hoy? ¿Alguna vez han colocado un catéter o han hecho un tacto rectal? Y en alguna que otra ocasión, y sucede de manera frecuente, algunos estudiantes me han dicho, sí, cuando estaba en la rotación, el profesor, ya estábamos en el salón, se iba a intervenir un paciente con un carcinoma de próstata, y como estaba anestesiado nos dijo, hagan el tacto rectal todos para que puedan definir las características de una próstata con cáncer, pétrea y así. Entonces yo les digo, bueno, ok, y entonces trato de explicarles que eso es un elemento ético fundamental, que ese paciente ante toda situación pues tiene que dar su consentimiento para realizar determinado procedimiento y en ese caso se está violando ese derecho del paciente y que no siempre los profesores vamos a decir todas las cosas correctas, que también nosotros como estudiantes y demás tenemos que tener
la lógica para discernir en algún momento si el profesor no tuvo ese cuidado o esa precaución, discernir qué es lo bueno y lo malo. Entonces también a veces se entran a jugar un poquito de elementos éticos. Igual sucede mucho, por ejemplo, en cuestiones de higiene y demás, que los estudiantes preguntan, bueno, ¿y si la paciente está sangrando y es testigo de Jehová y el familiar no quiere que le pongan sangre? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Lo dejamos morir, no? Y entonces me ha tocado ver también que algunos profesores le dicen, bueno, pues si estás en el IMSS, en el seguro, pues aunque seas testigo de Jehová te ponen la sangre. Si estás en iniciativa privada, pues ahí tal vez se toman otras cuestiones, pero yo pienso que al final como profesores debemos buscar la solución y tratar de darle las herramientas éticas que el estudiante comprenda también de qué manera va a garantizar la seguridad de ese paciente y su seguridad física también, porque muchas veces estos problemas pues traen elementos también de seguridad física, agresiones y demás por cuestiones elementales que se involucran en estas situaciones en particular. Perfecto, ¿no? Muy buenos ejemplos y muchísimas gracias por esto, doctor. Rosana. Sí, a mí se me vino a la mente una vez que fuimos a un centro de simulación grande, ¿no? Y había el tema de los videos. La verdad es que yo no recuerdo, ay, no sé por qué, acá estoy. No recuerdo o sea, que se hubiese pedido autorización, o sea, nosotros no firmamos nada para que se filmara, pero digamos, como ya era la dinámica del centro, estaba todo para filmar. Y en los dos, estaban repartidos en dos grupos los alumnos, había dos chicas, una en cada grupo, que eran muy bajitas. Claro, y llegó el momento de hacer RCP, y entonces, claro, cuando se vieron en el video cómo estaban haciendo RCP, con la estatura muy bajita, estaba en la cama, digamos, a una altura que no correspondía, entonces era como que se burlaban entre ellas, ¿no? Entre las mismas, ahora vamos a ver cómo lo hiciste vos, no, pará, Y bueno, me parece que esas cosas tienen que como que afinarse un poquito más, ¿no? Decir, bueno, se va a filmar, pero es en estas condiciones, y para el objetivo de la filmación es esto, no que se vea el tema ese de la burla, digamos, sino el tema de, bueno, cómo se colocaron los brazos o cuál es la idea de qué hacemos si la cama no está a la altura, o sea, recuperar el conocimiento desde ese lugar, ¿no? Y lo que sí tengo una pregunta, pero es para después, que me surgió con el tema del fallecimiento del paciente, así que la dejo quizás para otra sesión, pero no me quería olvidar. El tema de, no sé qué experiencias tienen con las plataformas, digamos, con la parte virtual. Si hay algún tema que trate del fallecimiento del paciente, si es, digamos, si se hace de forma virtual, es distinto a tener que hacerlo quizás con el simulador, que a veces son muy realistas, ¿no? Los de alta definición y todo eso. Pero bueno, eso lo dejo para después. No te preocupes, Rosana. Yo creo que es una muy buena pregunta que también viene dentro del tema de la cuestión tanto de seguridad psicológica y pues ver precisamente alternativas que nos ayuden a hacer bien ese trabajo. Creo que es muy valioso lo que nos estabas comentando porque eso también es una parte importantísima de la seguridad psicológica, la privacidad de la actividad de simulación. Estoy casi seguro que en todos los programas de simulación, la mayor parte de los programas ponen letreros, ponen por todos lados, no está permitido tomar fotografías, no está permitido grabar videos, a menos de que sea evidentemente parte del material que se tiene que generar durante la actividad. Y que incluso no es de que cualquiera lo puede sacar, sino más bien ya sea con las cámaras del programa, las cámaras del centro, y tiene que haber o sea, otra vez, burocracia, pero bueno, tiene que haber una política en la cual diga el programa de simulación, dónde va a guardar esa información, para qué la va a utilizar, quiénes pueden verla, quiénes no pueden verla, cuánto tiempo la van a guardar y cuándo se desecha. Porque ahorita en esta época en la que estamos viviendo, año 2022, creo que todo el mundo nos ha tocado en algún momento ver cómo un video fuera de contexto, cómo una fotografía fuera de contexto, en serio le puede deshacer la vida a una persona. Entonces, hay que ser muy precavidos nosotros con todo lo que podamos estar generando en nuestro programa de simulación y evitar precisamente este tipo de situaciones. Una política clara acerca del uso de los celulares en el área de simulación y que no está permitido las fotos y los videos, generalmente resuelve muchísimos problemas. Casos que han sucedido que son muy tristes, pero también es una situación grave.
chicos, bueno, participantes que le toman fotografías a sus compañeros, compañeras con otros fines que no es nada académico. Pasa, sí sucede, hay gente así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cuestiones porque sí suceden en nuestros programas de simulación. Entonces es muy valioso tener esa política de privacidad y uso del video y de la fotografía. Doctora Coca, adelante, quería comentarnos algo. Complementar nada más, aquí nosotros también en Sociedad Mexicana, lo que hacemos es desde el primer día del curso, les explicamos la dinámica del curso y que incluye la videograbación. Y que si hay alguien que no quisiera ser videograbado, que nos lo exprese por escrito y se respetará esa situación, primero. Y segundo, cuando se les hace su videograbación, en ese mismo, después del post-debriefing, se borra delante de ellos los videos para que ellos queden completamente seguros de que el video no va a salir del aula de enseñanza. Entonces, para mí ha sido eso útil porque ellos ven cómo lo borramos y dicen, no hay más problema, ¿no? Si yo no quiero que sea publicado en ningún lugar, y eso se hace constancia en la carta de consentimiento que firman cuando se inscriben al curso. Ellos firman una carta en donde sí consienten o no consienten la videograbación con fines académicos locales de la sociedad y que serán borrados los videos. Perfecto, muy bien. ¿Te parece, Rosana, si dejamos temas para casi el final de la sesión responder a tu pregunta que estabas haciendo acerca de plataformas virtuales y este tema de entrenamiento de comunicación de malas noticias? ¿Sí? Ok, de acuerdo. ¿Qué otras circunstancias de seguridad han notado ustedes en sus programas de simulación, en sus actividades de simulación, ya sea seguridad física, seguridad emocional, seguridad económica? ¿Qué otras circunstancias han conocido ustedes o han visto ustedes que también sería importante que tomáramos en cuenta y que aprendiéramos todos? Vamos a ver. Adelante, doctora Coca. El que haya medios sanitarios adecuados, porque a veces de veras que les genera un problema el no poder salir a los sanitarios si están fuera de las áreas de práctica, primer punto. Y segundo, por supuesto, la verdad que siempre ellos piden algo de comer, porque como son cursos largos, y si le damos nada más café y galletas, sí les genera frustración de que, oye, nada más me van a dar café durante todo el entrenamiento. O a lo mejor hay gente que dice, yo no tomo café, yo quería un té, y ustedes ni siquiera eso me pueden ofrecer un té. Creo que la alimentación es importante. Definitivamente, Sobre para todo nosotros porque los latinoamericanos. hipoglucemias. Creo que como latinoamericanos a veces, ¿cómo estuvo el curso? Pues medio feo, pero sabían rica comida. No me acuerdo del curso, pero estaban ricos los sándwiches, yo lo sé. Entonces, no, sí es un factor muy importante porque eso va a afectar también el desempeño de las personas durante la actividad y hasta el estado de ánimo durante la actividad, o sea, y sí, en nuestra cultura de América Latina, o sea, tú sirves una muy buena comida, ya, se pasa lo demás, hasta cierto punto como que lo demás medianamente lo toleras, pero te dejan con hambre, eso sí, nadie lo tolera. Muy buen comentario, doctora. Vamos a ver, por ejemplo, el famosísimo debriefing. Yo lo sé, 99% de los congresos, debriefing. Sí, sí, sí. Ya lo sabemos, ya lo pasamos, ya lo habíamos superado. Pero bueno, regresemos un poquito con seguridad y el debriefing. ¿Qué situaciones de seguridad física o emocional encuentran ustedes que tenemos que tener cuidado durante un debriefing en simulación? Adelante, Miriam. Bueno, ahí les puse un mensaje, me da mucha pena, pero me quedé sin luz, entonces, si pongo el video, me veo igual que si no lo pongo. No te preocupes, no, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Sí, pues yo creo que en el debriefing lo más importante es que el ambiente se sienta seguro, ¿no? Para los participantes, porque
Si sienten que en el debriefing se van a estar siendo agredidos, pues no van a... Uy, nos cortó un poquito el sonido. Ay, Nidia, creo que se nos cortó un poquito el sonido, ya no escuchamos. Será por el problema de la luz, entonces. Ya. Sí, ya me acerqué un poquito al micrófono. Sí, no, lo que digo yo es que primero que nada tenemos que hacer que los alumnos ya estén fuera del escenario, que ya no estén considerándose dentro, porque hay muchas reacciones emocionales todavía, sobre todo si hubo algo que se tiene que mejorar y que hubo algún error médico o algo, se ponen nerviosos cuando quieres hacer el debriefing, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ya no estamos en el escenario, ya eso ya pasó, y darles la seguridad de que lo que se trata de hacer es para mejorar el conocimiento, no para agredir a nadie, ¿verdad? Muy bien, Rosana. Sí, bueno, asociado a eso, lo que decía Nidia de salir del escenario, bueno, eso, ¿no? ¿En qué lugar se va a hacer el debriefing? No en un pasillo, por ejemplo, donde esté gente circulando, o en un lugar que no tenga, o sea, el lugar tiene que tener una privacidad, porque justamente lo que se va a trabajar o se va a gestionar son esto de las emociones, y pueden suceder circunstancias, digamos, que requieran, por supuesto, una privacidad importante. Entonces, digamos, como que el lugar del debriefing tiene que estar bastante bien pensado, dónde se va a hacer, que la gente esté cómoda, pero que al mismo tiempo no esté en un lugar que haya gente circulando, que se puedan escuchar las voces, digamos, o sea, que mantenga ventilación, digamos, luz, todas las circunstancias para que la gente esté cómoda, cosa que se pueda desarrollar bien la actividad. Perfecto, doctor Cupo. Sí, igualmente, siempre en el debriefing, bueno, pues realizarlo en un área privada, un área de debriefing que habitualmente, pues así muchas veces los tenemos especificados, donde hay un ambiente cómodo. Muchas veces también lo que hacemos es el propio orden en que vamos a situarnos o vamos a ubicarnos, que sea un ambiente que genere pues confianza, tranquilidad, es decir, que no se establezcan barreras, un escritorio entre el profesor y los estudiantes, sentarse, o es lo que se aconseja habitualmente, sentarse en una posición donde todos tengan la posibilidad de interactuar, estar de manera relativamente cercana. Bueno, ahorita con esta situación de pandemia muchas de estas cosas cambiaron. De hecho, en algún momento tratamos de instaurar algunas situaciones que se veían también en otros lugares que tenían un poco más de experiencia, donde incluso dicen sentirte tan cómodo que puedas estar en el debriefing sentado en el suelo, sin zapatos, ingiriendo algún alimento si quieres, tomar agua, hacer todo ese tipo de cuestiones. Ahí sí nosotros en particular tuvimos algunos inconvenientes, sobre todo con el ingeniero biomédico que no estaba muy de acuerdo en los alimentos cercanos a las áreas donde están los simuladores y demás. Y entonces, pues, sí se trata de generar ese ambiente de confianza en un lugar privado. Y bueno, pues ahí yo pienso que es una de las áreas o los lugares donde van a aflorar todo tipo de sentimientos y tenemos que estar preparados para darle solución, y donde ocurren a veces situaciones emergentes que en realidad en algún momento se te hace hasta difícil el manejo que vas a tener de determinadas situaciones. Ahí afloran desde problemas con el caso o situaciones personales que se hayan vivido y donde la emoción está muy latente y el estudiante se rompe y comienza a llorar. Entonces, hay muchas situaciones que se involucran, y yo pienso que por eso el debriefing también es una parte tan importante de la simulación clínica. Perfectísimo. Ricardo. Sí, nada más añadiendo a lo que acaba de decir el doctor Jorge, darnos cuenta que la mayoría vamos a estar vulnerables, ser auténticos, ser inclusivos, y mantener una actitud positiva ante todo, y saber escuchar y dar palabra a todos durante del debrief. Y al mismo tiempo tener ¿cómo se dice? Confidencialidad. Confidencialidad, esa palabra. No te preocupes. Es lo mismo en inglés. Y expresar apreciación hacia todos al final del debrief. Perfectísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno. Pues creo que hemos abordado en general algunos aspectos generales, o sea,
los aspectos generales acerca de seguridad. Algunos puntos, me da muchísimo gusto saber de que todos ustedes los llevan a cabo y de una manera extraordinaria. Creo que todos siempre podemos mejorar en alguna cuestión en la forma en la que estamos planeando, desarrollando nuestros manuales, nuestros procedimientos, etcétera, etcétera, y que pues nunca está de más, oye, estamos encontrando algo que no ha salido mal, pero que puede salir mal. Entonces, creo que mejor antes de que nos pase algo, vamos a agregar, vamos a modificar, vamos a cambiar, o si no lo podemos cambiar, prever qué vamos a hacer si nos puede pasar alguna situación de seguridad psicológica, de seguridad física, que suceda durante alguna de las actividades. Aquí hay otra parte, así que yo tengo aquí nada más de mis apuntes de algún día en la vida cuando estudié para esto, que era también de seguridad entre compañeros del programa de simulación. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos aspectos, como por ejemplo, espero que no, pero pasa, hay discrepancia entre los instructores, entre los educadores en simulación durante una actividad de simulación. El instructor 1 dice que 10 miligramos de medicamento y el instructor 2 dice que 5. Y es, pero yo tengo 20 años más que tú, pero yo soy instructor, pero yo soy cirujano, pero yo soy tu papá. O sea, ya sabemos, o sea, de ahí, y yo sé, o sea, ya cuando llegamos a ese tipo de discusiones, sí, tu mamá está gorda, sí, ya lo sé. Ok, pero ¿qué podemos hacer? Porque digo, somos humanos. Y tarde o temprano el ego de más de alguno choca. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguridad en nuestros programas de simulación con este tipo de situaciones? Para prevenirlo, o si ya está pasando, ¿qué hacemos? Doctora Coca. En el caso de reanimación tenemos checklist, ya sufrimos eso que usted comenta de que uno decía una cosa, otro decía que otra, y a mí tú no me dices cómo se hacen las cosas, etc. Y llegamos a la conclusión, te apegas al checklist y a los estándares que están establecidos en el manual. Cualquier duda que surja durante la discusión, lo primero que debemos de sacar es el manual. En la página tal dice tal y tal y tal cosa. Se acabó la discusión. Desde que hicimos eso, muy pocas veces hemos tenido la queja de los alumnos de que cuando yo roté con tal instructor me dijo que era 0.5 y luego pasé con el otro y me dijo que no, que era, como usted dice, que no, que él utilizaba uno. Entonces llegamos a la conclusión de apegarnos estrictamente al flujograma de reanimación natal, al manual de reanimación y a la checklist estrictamente. La opinión del instructor, se os va a oír mal lo que voy a decir, la opinión del instructor no vale porque no es su programa, no es su flujograma, es parte de un programa en donde él se tiene que apegar a lo establecido en ese programa. ¿Sí? Por eso le digo que se oye mal, pero a veces queremos, yo siempre les digo, todavía yo no publico un programa de reanimación mío. Entonces mi opinión no puede ser la definitiva, sino lo que dice el manual ya estructurado. Y coincido con usted, doctora Coca. Rosana. Sí, en el mismo sentido, el otro día justamente estábamos conversando, tratando de hacer un artículo para una publicación acá en una universidad, y surgió este tema con la persona con la que estaba trabajando, se nos planteó esto, pero digamos, a veces va a suceder que el docente de práctica profesionalizante le diga esto es así, y después cuando vayan a la simulación va a ser de otra forma. Entonces decíamos eso, ¿no? En el sentido de lo que decía el autor Cauga, tiene que haber, no sé si un checklist, pero sí, o el flujograma, depende con qué se maneje uno, pero tienen que estar de acuerdo que la simulación es esta y se hace así, empieza acá, sigue con esto, termina con esto. Bien todo especificado. Aclarar, por supuesto, que quizás después, si uno va a trabajar a una institución o van a hacer las prácticas profesionalizantes ya con pacientes a otra institución, eso puede variar, pero la simulación, los que intervengan en la simulación tienen que estar, que esto es así, y todos tienen que estar al tanto y hay que hacerlo antes.
Muy bien, Rosana, perfecto. Ricardo. Básicamente es tener un pre-brief con los educadores antes de la simulación. Y como acaban de decir, leyendo las checklists y diciendo, ok, esto es lo que dice el checklist, pero si ustedes tienen otra opinión, hay que discutirlo ahorita por si vamos a manejarlo de otra forma durante la simulación, pero hay que estandarizarlo. Entonces, todo eso se habla durante el pre-brief con los educadores, ya para que cuando sea el pre-brief con los docentes, esté todo estandarizado. Muy bien, Ricardo, perfecto. Creo que en general entre los tres dieron en el clavo. Ahora sí que le atinaron perfectamente a la mejor respuesta. Definitivamente no podemos estar sobre la marcha inventando cosas y tiene que haber una referencia. Aquí, y estoy seguro que también todos nos hemos enfrentado a esta situación, es que lo hacemos como dice el doctor Herrera y su programa de simulación. No, o sea, no es el doctor Herrera y las locuras de hoy en la tarde del doctor Herrera o de quien sea. Creo que aquí es importante entonces, y esa es una labor que tenemos como educadores en simulación. Obviamente uno se está formando, se está especializando precisamente en cómo enseñar cosas de salud usando simulación, pero uno no es el todólogo de todo, o sea, no me sé todo lo de ginecopediatría, cirugía, o sea, soy médico, pero me especialicé en simulación, pero no sé toda la ciencia de la medicina. Entonces, aquí para ayudar a que también disminuya esa sensación a veces de que es el programa del director o es que es como lo dice fulano, la recomendación es así como lo que comentaba Ricardo y como lo que comentaba Rosana un poquito. Sí hacer juntas previas con todos los implicados en el proceso que se va a llevar a cabo. Oye, vamos a hacer un taller de atención de trabajo de parto. Bueno, convoca a todos los ginecólogos o todas las enfermeras que van a estar trabajando y, oigan, ya está publicadas las guías de cómo se hace esto. Y seguramente, y yo también estoy de acuerdo, no es de que ya es como las tablas de Moisés que ya están en piedra y no las puedes modificar. O sea, oye, bueno, está bien, coincidimos 98% con lo que dice la AJA o con lo que dice la asociación fulana. Pero en México, en Perú, Brasil, Argentina o donde estemos, no damos 0.5, damos 1. Ok, de acuerdo. Y todos los que estamos aquí trabajamos en hospitales en esta ciudad y estamos de acuerdo que aquí damos 1 y aunque diga la AJA que damos 0.5, sí. Entonces, como que durante esta actividad y todo eso, pongamos 1. Y eso es lo que nos va a ayudar a que no choquen tampoco cuando lleguen a los hospitales a hacerlo de otra forma. Y hacer esto de manera continua. No nada más una vez, sino de manera continua. Como experiencia personal, eso me ha ayudado muchísimo con los instructores rebeldes. Con los instructores de, es que en mis 500 años de experiencia, es que yo llegué con Cristóbal Colón y fui el primer doctor de América. Ok, qué buena onda. Qué bueno. Ok. Te invito a las sesiones donde vamos a revisar las rúbricas, donde vamos a revisar los checklists, donde vamos a revisar los manuales. Adivinen quién es el que nunca llega. El individuo que yo en mis 5,000 años y yo soy más que tú, ese es el que nunca llega. Entonces, cuando hacemos la actividad, bueno, no lo puedo correr porque es empleado de la universidad, ¿no? Pero cuando ya hacemos la actividad, es que ¿quién dijo? En la academia lo decidimos y aquí está lo que dijeron 10 profesores que están dando este mismo curso. Entonces, si no estás de acuerdo, nos vemos el semestre que entre en la próxima sesión y coméntanos tu punto de vista con evidencias y lo modificamos. Eso ayuda muchísimo a que hasta incluso los instructores trabajen mejor con ustedes como educadores, porque se dan cuenta de que les estás dando su lugar y que tú les estás ayudando nada más a perfeccionar lo que ya hacían, nada más desde un punto de vista ya más estructurado de la logística de educación médica y simulación. Entonces eso ayuda muchísimo y van a ver cómo poco a poquito de los mismos instructores o gente que participa en eso, les empiezan a decir, oiga doc, y si ya empezamos a publicar este manual, oiga, y es que ya nos está quedando muy bonito, ¿por qué no lo publicamos? ¿Por qué no hacemos algo? Increíble, ya tienes un extraordinario equipo de trabajo para seguirlo manteniendo y ellos mismos son los que van a defender por qué se hace de esa manera en el programa de simulación que ustedes estén trabajando. Esa es mi recomendación, me ayuda bastante a apaciguar las aguas, sobre todo cuando te toca el uno más que tú, a ponerle un sí, pero lo vemos el semestre que entra en la siguiente punta. ¿Qué les parece, doctores, enfermeras, veterinarios, psicólogos y demás miembros de este grupo de estudio? Muy bien. Pues bueno, creo que nada más eran así de los apuntes que tengo aquí, así como de cosas comunes, normales,
que suceden en cuestiones de seguridad en simulación. Espero que durante esta plática que tuvimos, hora y media, la verdad se fue muy rápido a mí, espero que a ustedes también se les haya ido bastante fluido, estuvo muy interesante la plática. Tomen ustedes ejemplos acerca de cómo resuelven varios de ustedes estas situaciones, cuáles son situaciones en las que normalmente nos enfrentamos en diferentes programas, y recordemos, ahorita estamos trabajando tal vez en esta universidad, en este hospital y eso, pero el día de mañana, oye, tú que sabes simulación, échame la mano porque quiero hacer un programa en otro ambiente completamente diferente, y siempre es útil saber así como que nunca lo he hecho, pero sí escuché alguna vez que podía pasar esto, o qué condiciones de seguridad son las que tengo que exigir o pedir para saber si también no me voy a meter en un problema nada más por querer hacer simulación. Eso sería muy, muy importante. Le recomiendo mucho, si ustedes tienen acceso desde una biblioteca digital, y si no, con mucho gusto compártanme por correo algún artículo que necesiten, pero el journal de Simulation in Healthcare, hay muchísimos artículos que hablan acerca de posibilidades para resolver problemas específicos de simulación física o psicológica, o estudios que justifican por qué razón se tiene que seguir los procedimientos de seguridad, si es que todavía alguien en su programa de simulación está un poco renuente a querer seguir normas en simulación. Nos queda todavía legalmente media hora. Yo sé que en algunas latitudes ya está bastante tarde, pero no sé si alguien tenga alguna respuesta para Rosana respecto a su pregunta de experiencia con plataformas a distancia y la enseñanza de comunicación de malas noticias y ser empático con los pacientes. Te comparto rápido lo que sale a lo mejor de alguna otra experiencia también, Rosana. Nosotros, obviamente, por la pandemia y todo eso, tuvimos que estar utilizando toda esta cuestión de videoconferencia para seguir trabajando. Definitivamente no es lo mismo que hablar con un ser humano en vivo y a todo color, o estar en un grupo de trabajo, pero creo que fue muy valioso porque se enfrentaron enfermeras, doctores y todas las personas que participaron en estas actividades a una realidad. ¿Cómo se hace telemedicina? ¿Cómo se hace la atención a distancia? Entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista la actividad, obviamente se obtiene un gran resultado, porque precisamente es como empiezan entonces a decir, bueno, es que cuando estoy con los pacientes, no sé, lo abrazo, le agarro la mano y ya siente el paciente como que estoy con él o que estoy empático con él. Bueno, el reto ahora es cómo le haces a través de la tele para generar esto. Y entonces es lo que, bueno, pues voy a hablar más despacito, voy a hablarle con palabras que él me entienda, voy a procurar que aquí atrás, en lugar de que se vean todo mi desorden, se vea más ordenadito para que me la crean que soy más profesional. No lo sé. Entonces, desde punto de vista acá, Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, esa es la experiencia que tuvimos nosotros. Creemos que fue una muy buena experiencia en ese sentido. Definitivamente no es lo mismo que la empatía que puedes generar de manera presencial, pero creo que vale mucho la pena aprender esto, porque la telemedicina, entonces esta cuestión de hacer salud a distancia, pues es parte de lo que ya nos tocó ahorita durante la pandemia, y seguramente de aquí en adelante va a seguir. Muchas gracias. ¿Alguien más tenga alguna otra experiencia o algún otro comentario? A mí me interesaba el tema de se muere el paciente. ¿Qué pasa en la plataforma? Ya digo, yo la verdad que no sé, ni idea. Las veces que he visto las plataformas son todas en función de algo muy puntual, de hacer una técnica o una entrevista de admisión, pero no sé si hay un escenario de se muere el paciente en la plataforma. ¿Alguno de ustedes conoce algo específicamente acerca de esto? Doctora Coca. ¿Sí me escuchan? Hace como 3 años o 4, en la Academia Americana de Pediatría, dentro del programa de reanimación neonatal, había un video específicamente para comunicar malas noticias y problemas éticos o consideraciones éticas al final de la vida, y era un caso de la vida real en donde autorizan los padres que se les videograve cómo se desarrolla todo el escenario de cómo se prepara el equipo de enfermería, el médico, el ginecólogo, los pediatras, cómo le comunican a los padres que probablemente el niño tenga altas posibilidades de fallecer, cómo van a decidir la reanimación
en base a la evolución del paciente y cómo el equipo va a estar comunicado constantemente con los padres. La reanimación llega hasta donde dicen, ya hicimos reanimación básica, el bebé es inminente que sí va a fallecer, lo comunican a los padres deciden que ya no se continúe la reanimación y les preguntan si quieren tener al bebé en sus brazos en los últimos minutos de su vida. Y se ve en el video como los padres están con su bebé esperando el fallecimiento, pero todo el equipo está en una actitud de respeto, de empatía, de consideraciones, y al final de ese video dan todas las recomendaciones de qué hacer en cuanto haya fallecido el bebé. Se lo comunico y ya, no, es vamos a estar con ellos el tiempo necesario, esperar que ellos digan, quiero que termine ya todo esto, que me hagan mi certificado, etcétera, y cómo hacerle seguimiento a sus casas a través de trabajo social, de estar con ellos en los momentos del duelo, para que ellos se sientan acompañados la mayor parte del tiempo. Ese video ya no está actualmente para reanimación neonatal, pero es un video muy ejemplificativo de qué hacer al final de la vida. Desde la Academia Americana de Pediatría. Si lo consigo, les doy la dirección. ¿Sí? Se lo agradeceríamos muchísimo y creo que es un recurso muy, muy valioso. Fíjate, Rosana, no, bueno, yo lo que tengo conocimiento es nada más una plataforma que es Body Interact, pero sí, como tú comentas, es más así como para seguir un protocolo y ya incluso hasta si desafortunadamente fallece el paciente, simplemente se pone en pausa y ya, eso fue todo. Creo que algo que más o menos pudiera llegar a ser como lo que tú estás comentando, déjame tratar de compartir pantalla, es esto de aquí. Esto de aquí, ahorita en el congreso que acaba de ser en Los Ángeles en enero, lo estaban presentando. Esto es así, ¿cómo se llama? La caja holográfica del doctor y del paciente. Bueno, parece como de ciencia ficción, o sea, la verdad es que se ve muy simple en una foto, pero cuando lo ves funcionando, en serio parece como cosa de magia esta cuestión. Es una videoconferencia, pero el sistema está como en una pantalla transparente grandota tamaño real y queda un poco el efecto de tercera dimensión. Entonces, literalmente la persona que está del otro lado, aunque tú estés del otro lado del mundo, literalmente es como si lo metieras en una pecera y estuviera ahí. Entonces, si vieron este programa Viaje a las Estrellas, de cómo se teletransportaban, literalmente es una cosa así, o sea, así parece así como de magia, de ahora lo teletransportamos y aparece ahí, ¿no? Y entonces esto lo utilizaban precisamente para, en algunos hospitales, ponían estas cámaras y esta cuestión para que gente que a lo mejor necesitaba ver al doctor, pero que, o sea, para telemedicina precisamente, pudieran evaluarlo de esa manera. O sea, literalmente es como si el paciente estuviera dentro de la pecera. Y practicaban cuestiones de comunicación, pero sobre todo sí estaba hecho para una cuestión meramente médica, para poder revisar cómo estaba el paciente, a ver, camine, a ver, muévase, a ver, hable, etcétera, etcétera. Pudiera ser una cuestión así que se me ocurre como para un futuro poder practicar esta cuestión, porque la realidad, aunque sea telemedicina, a mí nunca me ha tocado dar malas noticias a través de una videoconferencia. O sea, no así como que, señor, conéctese y déjame decirle cómo está su papá. No, no me ha tocado. Pero es lo único que se me ocurre que pudiera más o menos así como que tal vez aplicar en este sentido. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra cosa, algo que haya sabido. Denme un segundito nada más, por favor. Bueno, dígame. Esto es ahorita. Ahí estamos ya.
Mis disculpas, desafortunadamente, una situación en nuestro país es la cuestión de las extorsiones, cuestiones de esas, entonces ahorita desafortunadamente hicieron una muy buena simulación acerca de un familiar y ahorita estaban preocupados, pero no, ya resultó que ahorita le acabo de marcar, está todo bien y ya. Entonces, qué bueno. Pero bueno, muy triste mi ejemplo, pero es realmente eso. O sea, una simulación acerca de una situación grave y que pues le hicieron creer a mis familiares esta situación, ¿no? Pero bueno, espero que nunca les toque a ninguno de ustedes experimentar algo así. Pero bueno, gracias por dejarme desahogar y sigamos entonces con este asunto. Vamos a concluir entonces. ¿Alguna otra cuestión de seguridad y simulación que ustedes consideren importante? Adelante, doctora Nidia. ¿No? Ah, es que como le hizo así, no. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que con eso terminaríamos entonces la plática del día de hoy. Nos llevamos muy buenas ideas, muy buenos consejos en general y sobre todo quedan aterrizados bastantes cuestiones que a lo mejor no estaban del todo claro acerca de qué implicaba la seguridad en simulación y que va más allá de nada más pensar de que no le vamos a hacer daño a los pacientes cuando estén en el mundo real, sino a los participantes durante las actividades de simulación. Próxima semana recibimos ahí una solicitud de Betty que quiere coordinar la sesión la semana que entra. Entonces, con mucho gusto los esperamos, 7 de la noche, Ciudad de México, para la siguiente sesión. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos. Edgar, ¿y Tengan muy podemos buenas decir noches. el Perdón. tema que se va a ver la semana que entra? ¿De qué Déjame- vamos a hablar? Déjame revisar.